La tarde tardía en el mercado rural de Fuenteoliva era, como siempre, perezosa y lánguida, bañada por un sol andaluz que tostaba la tierra y sacaba brillos dorados del polvo en suspensión. Los edificios con sus viejos tejados de pizarra se alineaban a lo largo del callejón principal, y al final de esa hilera, casi oculta, se encontraba la ferretería Vargas. Detrás de una persiana metálica a medio bajar, la tienda revelaba un caos de herramientas, tornillos y piezas de metal que, cubiertos por una gruesa capa de tiempo, contaban la historia de generaciones. Un olor a creavirutas de hierro y aceite rancio flotaba en el aire denso y caliente. Mateo Vargas, con la cabeza apoyada sobre el mostrador polvoriento, intentaba arañar unos minutos de sueño. Llevaba días sin dormir, atormentado por las llamadas de sus acreedores, y sus nervios estaban tan gastados como un fusible a punto de fundirse. La paz del mercado se hizo añicos como un vaso de cristal en el instante en que un sedán negro frenó bruscamente frente a la tienda y 3 hombres corpulentos descendieron de él. Vestían trajes oscuros no por elegancia, sino como una herramienta de intimidación. Los cuellos arrugados de sus camisas y sus rostros curtidos y amenazantes delataban su profesión sin necesidad de palabras. El que parecía el líder, un hombre con un cuello de toro del que colgaba una gruesa cadena de oro, entró en la tienda con paso decidido y gritó, su voz rasgando el silencio. «Mateo Vargas. Deja de hacerte el muerto y sal de ahí ahora mismo». Aquella voz fue una cuchillada afilada en los oídos de Mateo. Se incorporó de un salto con el pánico dibujado en su rostro. Era la misma voz que había escuchado al otro lado del teléfono durante días, la del usurero al que todos conocían como el carnicero. Instintivamente Mateo retrocedió. La ferretería, su único refugio, era ahora un callejón sin salida. Señor Torres, ¿cómo ha llegado hasta aquí? ¿Cómo no me coges el puto teléfono? He tenido que venir en persona, no te jode. ¿Cuándo coño era el día del pago? ¿Crees que mi dinero es un chiste o qué? El carnicero golpeó el mostrador con el puño, y la vieja madera crujió como si se quejara. Sus 2 secuaces entraron, bloqueando la única salida de Mateo. Sus ojos brillaban con la codicia de un depredador que ha acorralado a su presa. Señor, por favor, solo unos días más, deme un poco más de tiempo y... Cállate la puta boca. Estoy harto de oír esa mierda. Hoy me llevo un riñón tuyo, el hígado o lo que sea, pero de aquí no me voy con las manos vacías. A una señal del carnicero, uno de los matones agarró a Mateo por el cuello de la camisa. Arrastrado como un muñeco de trapo, la desesperación inundó los ojos de Mateo. Fue justo en ese preciso instante. «Suelten esa mano». La voz, procedente de la entrada de la tienda, era fría y sólida como el acero. Allí, de pie como si acabara de llegar, había una joven con una pequeña mochila al hombro. Llevaba el pelo largo y oscuro recogido en una coleta, y vestía una sencilla camiseta y unos vaqueros. Sin embargo, su sola presencia cortó de raíz el aire viciado y amenazante del lugar. Sofía Vargas, la única hermana de Mateo. Había venido de permiso para visitar a su hermano, sin saber lo que le esperaba. El carnicero la examinó de arriba a abajo con una expresión de incredulidad y desdén. Con su figura esbelta y su rostro sin maquillar, parecía una niña ingenua que no sabía dónde se metía. ¿Y tú quién coño eres? ¿La hermanita? ¿Has venido a pagar las deudas de tu hermano? ¿O a lo mejor vienes a ofrecerte en pago, eh? La vil broma del carnicero provocó las risas ahogadas de sus hombres. Pero el rostro de Sofía permaneció impasible. Sus ojos, firmes y sin un atisbo de duda, estaban fijos en la muñeca del hombre que sujetaba a su hermano. He dicho por las buenas que suelten esa mano. Ja. Me cago en la leche. ¿Pero esta niñata de dónde ha salido? ¿Qué vas a hacer tú, preciosa? Lárgate de aquí si no quieres salir mal parada. El carnicero le hizo un gesto despectivo con la barbilla. El matón que sujetaba a Mateo sonrió con sorna y se acercó a Sofía. Mira, muñeca, entiendo que te preocupes por tu hermano, pero esto no es asunto tuyo. La mano del hombre se extendió hacia el hombro de Sofía, y entonces, ocurrió algo que nadie podría haber previsto. Sofía esquivó el contacto con un leve giro de su cuerpo. Al mismo tiempo su mano se disparó como un relámpago y agarró la muñeca del matón.
Con un movimiento fluido y sin fisuras, le retorció el brazo por la espalda. Un grito desgarrador brotó de la boca del gigante. Su brazo, doblado en un ángulo antinatural, estaba completamente a merced de Sofía. Sin soltarlo, ella le dio una patada certera en la corva. El enorme cuerpo perdió el equilibrio y se estrelló contra el suelo. Un ruido sordo y un nubarrón de polvo se levantaron del suelo de la ferretería. Todo había ocurrido en un abrir y cerrar de ojos. Las sonrisas desaparecieron de los rostros del carnicero y del matón que quedaba. La mujer que tenían delante ya no era una niña delicada. Su mirada era tranquila, pero en su interior ardía una frialdad letal, la que solo poseen aquellos que han sobrevivido a innumerables combates reales. Esa zorra. El último matón, comprendiendo al fin la situación, lanzó un puñetazo furioso. Pero su puño solo encontró aire. Sofía se agachó para esquivarlo y simultáneamente, clavó su codo en lo más profundo del abdomen de su oponente. Un sonido gutural escapó de sus labios mientras el aire abandonaba sus pulmones. Aprovechando que se doblaba por el dolor, Sofía le golpeó la mandíbula con la rodilla. Con un solo ataque el segundo hombre cayó al suelo, echando espuma por la boca. El carnicero, incapaz de creer lo que veía, retrocedió un paso. Aquello no era una simple pelea callejera. Era una técnica depurada, entrenada hasta la extenuación para destruir los puntos vitales del cuerpo humano con una eficacia brutal. Sofía ignoró a los dos hombres caídos y caminó lentamente hacia él. El sonido de sus pasos resonaba en el silencio de la tienda con un eco siniestro. «Te subestimé, niñata». El carnicero tartamudeó, el miedo atenazando su garganta. Sacó su móvil a toda prisa y marcó un número. «Aquí. Que vengáis todos aquí. Ahora mismo, a la ferretería Vargas». Tras colgar, le gritó a Sofía, su voz temblando de rabia. «Muy bien, pedazo de puta. Por muy dura que seas, ¿qué vas a hacer sola? Toda mi gente está de camino. Son decenas. A ver si sigues tan gallita entonces». Apenas había terminado de hablar cuando el estruendo de docenas de pisadas comenzó a hacer temblar el suelo del callejón. Varios coches negros llegaron levantando una polvareda y se detuvieron frente a la ferretería. Las puertas se abrieron y una marea de hombres de aspecto patibulario, armados con bates de béisbol y barras de hierro, inundó el lugar. En cuestión de segundos, la ferretería quedó rodeada por decenas de matones. Los comerciantes y clientes del mercado, aterrorizados, se apartaron para observar la escena desde una distancia segura, conteniendo la respiración. Sofía no mostró el menor atisbo de miedo. Los examinó a todos con una mirada fría. Luego se interpuso entre ellos y su hermano, que temblaba de pánico, y le dijo en voz baja: «Mateo, quédate detrás de mí. No te muevas». Su voz seguía siendo tranquila, pero contenía una voluntad más dura que cualquier acero. Ella era Sofía Vargas, sargento primero del Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra de España. No era una simple hermana pequeña. Era un arma humana, forjada y perfeccionada por su país. La mirada de Sofía se afiló como la hoja de una navaja. Allí, en medio del mercado, sola frente a docenas de criminales, la luz del sol poniente proyectaba su larga sombra tras ella. Esto ya no era un simple cobro de deudas. Era el prólogo de una guerra inevitable. El aire en el mercado estaba tan tenso como la cuerda de un arco a punto de disparar. Docenas de matones, apretando sus barras de hierro y bates de madera, formaron un semicírculo para rodear a Sofía y Mateo. En sus ojos se mezclaba la arrogancia que da la superioridad numérica, el desprecio por su oponente y una cruel expectación por la violencia que estaba a punto de desatarse. Los curiosos que observaban desde lejos contenían el aliento. Algunos susurraban que había que llamar a la Guardia Civil, pero nadie se atrevía a moverse. La atmósfera salvaje que emanaba de aquel grupo los tenía paralizados. El carnicero, desde la retaguardia, gritó con una sonrisa maliciosa: «Partidle un brazo y una pierna a esa zorra. No la matéis, quiero que aprenda lo que es el dolor de verdad». Sus palabras fueron la señal de salida. Dos de los hombres en primera línea se abalanzaron sobre Sofía, lanzando un grito de guerra. Uno blandía una barra de hierro por encima de su cabeza,
mientras el otro apuntaba con un bate a sus costillas. Era un ataque coordinado, una trampa mortal para cualquier persona normal. Pero Sofía no retrocedió. Al contrario, dio un paso adelante. Justo antes de que la barra de hierro impactara en su cráneo, se agachó con una velocidad increíble. Al mismo tiempo su mano se extendió, interceptó la muñeca del hombre del bate y tiró de él, usándolo como escudo. Un sonido sordo y húmedo retumbó en la espalda del hombre. La barra de hierro de su compañero le había golpeado en la cabeza. Sin darle tiempo a gritar, Sofía lo apartó de una patada y, retorciendo el brazo del hombre que aún sujetaba, le arrebató el bate de madera. Todo había sucedido en menos de un segundo. El bate en manos de Sofía silbó en el aire con una furia letal. No se defendía. Solo atacaba. Sus movimientos eran fluidos, casi como una danza, pero sus resultados eran devastadores. El bate golpeaba con una precisión despiadada las rodillas, los codos y las clavículas de los hombres que se acercaban. El sonido espeluznante de huesos rompiéndose y los gritos de agonía llenaron el mercado. No golpeaba al azar. Calculaba en una fracción de segundo la trayectoria del ataque enemigo y su centro de gravedad para golpear el punto más vulnerable con el mínimo movimiento. «Es un monstruo, joder», gritó un matón aterrorizado, clavando su barra de hierro en el suelo en un ataque desesperado. Sofía se apartó con agilidad y le golpeó el tobillo con el bate. Cuando el hombre perdía el equilibrio, ella saltó sobre su espalda, le rodeó el cuello con el brazo y le cortó la respiración. Tras unos segundos de forcejeo, el cuerpo del hombre se quedó sin fuerzas. Sofía no se detuvo ni un instante. Usó el cuerpo caído como trampolín para impulsarse, aprovechando la estrecha entrada de la ferretería para controlar el flujo de enemigos e impedir que la atacaran varios a la vez. Su estilo de lucha parecía caótico, pero bajo esa apariencia se escondía una táctica fríamente calculada. Era una amalgama de técnicas de combate cuerpo a cuerpo aprendidas en el MOE, Krav Maga, arnis y un arte marcial letal desarrollado exclusivamente para las fuerzas especiales. Abriéndose paso entre los matones que ahora dudaban, Sofía comenzó a luchar con las manos desnudas. El canto de su mano era un cuchillo, su codo, un martillo. Usaba los dedos para atacar los ojos y la palma para golpear la mandíbula. No había vacilación ni piedad en sus ataques. Solo existía un objetivo: neutralizar al enemigo. Mateo observaba desde atrás, atónito, la escena infernal que se desarrollaba ante él. ¿Era esa realmente su hermana? No era la niña delicada que lloraba por cualquier cosa. Era una desconocida, una figura que le infundía incluso miedo. Pero al mismo tiempo sentir esa espalda poderosa protegiéndole le producía una paradójica sensación de seguridad. En poco tiempo más de 10 hombres yacían en el suelo, sangrando y gimiendo. El resto no se atrevía a acercarse, manteniéndose a distancia, orbitando a su alrededor. La arrogancia inicial en sus rostros había sido reemplazada por un terror casi reverencial. El carnicero sentía que le rechinaban los dientes. La situación era absurda. No podía aceptar que una sola mujer estuviera destrozando a su organización de esa manera. Fue a su coche y sacó un bate de béisbol de aluminio. «Apartad, inútiles. Quitad de en medio». Se abrió paso entre sus hombres y se plantó frente a Sofía. Era un hombre curtido en la calle con cierta habilidad para la pelea y, sobre todo, sin miedo a hacer daño. «¿Quién coño eres tú? ¿Una ex militar? ¿O una puta asesina a sueldo?» El carnicero apretó el bate, mirando fijamente a Sofía. Ella le devolvió la mirada, con una postura impecable. Unas gotas de sudor perlaban su frente, pero sus ojos brillaban con más intensidad que al principio. «Ahora vas a pagar por haber tocado a mi hermano. No me hagas reír». El carnicero fue el primero en moverse. Amagó con un golpe con el bate y lanzó una patada baja a los pies de Sofía. Un truco sucio. Pero ella no pasó por alto el mínimo movimiento en sus pupilas. Saltó para esquivar la patada y, girando en el aire, lanzó un taconazo hacia su sien. Instintivamente el carnicero levantó el brazo para bloquear el golpe. Un dolor agudo, como si el hueso se hubiera fracturado, recorrió su antebrazo. Pero en lugar de gritar, apretó los dientes y aguantó.
Soportando el dolor, esperó el instante en que Sofía aterrizara para lanzar un barrido con el bate. Sofía se dejó caer hacia atrás en el momento del aterrizaje, esquivando el bate por milímetros. El silbido del metal pasó rozando su oreja. Desde el suelo, se impulsó con las manos y se levantó como un resorte, metiéndose en la guardia del carnicero. Entonces le clavó la palma de la mano abierta directamente en el plexo solar. ¡Ah! No podía respirar. El impacto le vació los pulmones de golpe y su visión se volvió blanca. En ese instante Sofía le arrebató el bate de béisbol y le golpeó con fuerza en la parte posterior de las rodillas. El carnicero se desplomó cayendo de rodillas al suelo. Sofía lo miró desde arriba con ojos gélidos. Apoyando el bate sobre su hombro, dijo en voz baja, «Se acabó. Coge a tus hombres y lárgate de aquí». Pero los ojos del carnicero todavía ardían de rabia. Escupió una mezcla de sangre y saliva y empezó a reír como un loco. ¿Acabado? Ja. No me jodas. Esto no ha hecho más que empezar, niñata. No tienes ni puta idea de con quién te has metido. No sabes lo que es Inversiones Titán, ni quién está detrás de mí. No te lo puedes ni imaginar. En ese momento el sonido lejano de una sirena comenzó a oírse a lo lejos. Alguien finalmente había llamado a la policía. Los matones que quedaban, al oír la sirena, empezaron a dispersarse. El carnicero, ayudado por uno de sus hombres, se levantó con dificultad. Mientras se alejaba, miró a Sofía con odio y le gritó, «Te juro que me pagarás la humillación de hoy multiplicada por 1000. No solo tu hermano, sino tú también vais a probar el infierno. Ya lo verás». Dicho esto, él y sus hombres desaparecieron como la marea baja. En el mercado solo quedaron los destrozos, los gemidos de los hombres heridos y un hedor a sangre y polvo. Sofía dejó caer el bate de béisbol al suelo. Solo entonces la tensión la abandonó y un suspiro entrecortado escapó de sus labios. La adrenalina se disipó y los músculos de todo su cuerpo empezaron a protestar. Se tambaleó hacia su hermano. Mateo la miraba con una expresión ausente. «Sofía, ¿tú qué eres? Ahora no. Vámonos de aquí. Si viene la policía, se complicará todo». Sofía agarró a Mateo del brazo y lo guió. Su mente era un torbellino. Las últimas palabras del carnicero resonaban en su cabeza. Inversiones Titán y ¿quién está detrás de mí? Esto no era una simple banda de usureros de pueblo. Intuía que algo mucho más grande y organizado se ocultaba detrás de todo. Y ahora su objetivo no era solo su hermano, sino también ella. La guerra acababa de empezar. Justo antes de que el coche de la Guardia Civil llegara a la entrada del mercado, Sofía y Mateo escaparon por la puerta trasera de la ferretería. Corrieron por callejones estrechos hasta llegar a la ribera de un río seco, un lugar desierto donde finalmente pudieron recuperar el aliento. El sol ya se había ocultado tras las colinas, y un crepúsculo rojizo teñía el paisaje árido. Mateo se dejó caer en el suelo polvoriento jadeando, mientras Sofía permanecía de pie, vigilando los alrededores con el rostro tenso. El silencio se prolongó, roto solo por el silbido del viento y el murmullo lejano del pueblo. Fue Mateo quien rompió el silencio. Aún la miraba con incredulidad. «Sofía, ¿quién eres en realidad? ¿Cómo has podido?» «Eso es lo importante ahora», le interrumpió ella con frialdad. Su voz era una mezcla de decepción y rabia. «Más bien explícame tú. ¿En qué coño te has metido para que te persiga esa gente? ¿Cuánto les debes?» Mateo evitó su mirada y bajó la cabeza. Sus hombros se hundieron, temblorosos. El negocio iba muy mal. Las cosas se pusieron feas y necesité dinero rápido. Sabía que los intereses eran altos, pero no pensé que llegarían a esto. «Te he preguntado que cuánto», insistió Sofía. Mateo dudó un largo rato antes de responder con un hilo de voz. El principal eran 50.000 euros. Pero con los intereses ahora son más de 200.000. 200.000. Los ojos de Sofía se abrieron como platos. Era una cantidad inconcebible para el dueño de una pequeña ferretería de pueblo.
Por muy desesperado que estuviera, ¿cómo había podido contraer una deuda tan absurda? Algo no encajaba. ¿Tan mal iba la ferretería? Que yo supiera, tenías clientes fijos, más o menos te daba para vivir. Había muchos gastos, reparaciones, facturas atrasadas de proveedores. La respuesta de Mateo fue vaga y evasiva. Era evidente que ocultaba algo. Sofía decidió no presionar más. No era el momento de interrogarlo. Suspiró y se acuclilló a su lado. No podemos pasar la noche aquí. Volverán a buscarnos. Vamos a un sitio seguro que conozco. Sofía sacó su móvil y envió un mensaje corto y encriptado: situación comprometida. Necesito refugio. La respuesta llegó casi al instante: coordenadas enviadas. Esperando. Levanta. Tenemos que irnos. Ayudó a Mateo a ponerse en pie. Caminaron en silencio por la orilla del río seco, bajo un cielo que se oscurecía por momentos. Mateo no levantaba la cabeza, consumido por la culpa, mientras Sofía repasaba mentalmente innumerables simulaciones de lo que estaba por venir. El nombre Inversiones Titán y su misterioso respaldo. Probablemente no se trataba de simples matones. La confianza de El Carnicero y su capacidad para movilizar a docenas de hombres sugerían una organización mucho mayor que una pequeña empresa de usura local. Llegaron a una vieja fábrica abandonada a las afueras del pueblo. El lugar tenía un aspecto tétrico y desolado, pero Sofía entró sin dudar. Dentro, en medio de la nave industrial, había un contenedor de mercancías oxidado. Sofía golpeó la puerta con un ritmo específico. La puerta se abrió con cautela desde dentro. «Mi sargento, ¿qué ha ocurrido?» Quien abrió no era un civil. Era un joven vestido de paisano, pero su complexión atlética y su mirada afilada revelaban su verdadera naturaleza. Era el cabo David Prieto, un compañero de la unidad de Sofía. «Un asunto personal, Prieto. Necesito que nos cubras una noche». «Por supuesto. Entren». El interior del contenedor era un refugio improvisado, equipado con una litera, equipos de comunicaciones y material de supervivencia. Era una de las casas de seguridad no oficiales de la unidad. El cabo se sorprendió al ver a Mateo, pero no hizo preguntas. Se limitó a cederles el espacio. Era su código no escrito. Mateo miraba a su alrededor, nervioso. Todo aquello parecía un sueño. Sabía que su hermana era militar, pero verla utilizar lugares secretos con total naturalidad y tener a un subordinado a su entera disposición superaba todo lo que había imaginado. Sofía salió fuera con Prieto y hablaron en voz baja. «Investiga a Inversiones Titán. Usa rutas no oficiales. Quiero que seas rápido y discreto». «Entendido. Indagaré hasta dar con quien esté detrás». Y consigue las grabaciones de las cámaras de seguridad de los alrededores de la ferretería de esta tarde. Necesito matrículas y caras de esos tipos por si acaso. Sí, mi sargento. Prieto acató las órdenes sin dudar. Para él, Sofía no era solo una superior, era una líder por la que arriesgaría la vida. De vuelta en el contenedor, Sofía sacó un botiquín y empezó a desinfectarse las heridas. Durante la pelea no lo había notado, pero tenía varios cortes y contusiones en los brazos y la espalda. Mateo, al verla, se sintió aún más culpable y agachó la cabeza. «Sofía, lo siento. De verdad, lo siento mucho. Las disculpas para cuando acabemos con ellos. Ahora tienes que espabilar. Me estás ocultando algo, ¿verdad?» La pregunta directa de Sofía hizo que Mateo se estremeciera. «No oculto nada. No me mientas. Con la ferretería no se genera una deuda de 200.000 euros. Dímelo. ¿Qué coño has hecho? ¿Has apostado? ¿Te has metido en algún negocio raro?» Ante la insistencia de Sofía, Mateo se mordió el labio. Sus ojos se movían con nerviosismo. Tras un largo silencio, se derrumbó y confesó. «Acciones invertí en bolsa». ¿En bolsa? Al principio era poco dinero. Pero vi cómo el dinero llamaba al dinero y se me fue la cabeza.
Quise ganar más y usé fondos de la tienda. Y entonces lo perdí todo de golpe. Para intentar recuperarlo, pedí el préstamo. La historia parecía plausible, pero Sofía seguía teniendo un mal presentimiento. En los ojos de Mateo no solo había la desesperación de alguien que lo ha perdido todo en bolsa, había otro tipo de miedo. Parecía alguien que cuenta una mentira conveniente para ocultar un secreto mucho mayor. En ese momento Prieto entró en el contenedor con cara de urgencia. Sargento, esto es raro. ¿Qué pasa? Inversiones Titán no es una simple empresa de usura. Apenas hay registros en nuestras bases de datos. Pero siguiendo un par de rastros débiles, aparecen indicios de blanqueo de capitales, tráfico de armas e incluso asesinatos por encargo. Es una organización criminal de tipo empresarial, con una estructura celular. Prieto hizo una pausa, mirando a Sofía con cautela. ¿Y qué más? El tipo conocido como el carnicero, su nombre real es Ramón Torres. Hay un informe de inteligencia que sugiere que es un antiguo miembro de una unidad de operaciones especiales de la Legión. Se le daba por desaparecido, pero parece que estaba operando aquí. ¿Un ex legionario de operaciones especiales? Sofía frunció el ceño. El asunto se estaba volviendo cada vez más serio. No era un simple matón, sino una organización criminal liderada por un hombre con entrenamiento militar. Con razón sus movimientos no eran los de un delincuente común. ¿Hay algo más? Prieto le entregó una tablet. En la pantalla se reproducía un vídeo de una cámara de seguridad cercana a la ferretería. Era la escena en la que el carnicero bajaba del coche, antes de que llegaran los refuerzos. Pero fue la figura del hombre que bajó del asiento del copiloto lo que captó la atención de Sofía. Su cara no se veía con claridad, pero su forma de andar y su silueta le resultaban extrañamente familiares. Ese hombre. Sofía amplió la imagen. En un instante el hombre giró la cabeza y su perfil quedó expuesto durante una fracción de segundo. En ese momento el cuerpo de Sofía se congeló. Un escalofrío recorrió su espalda. Aquel hombre era Javier Morales, un antiguo compañero de su unidad que había sido expulsado con deshonor por un escándalo de corrupción. Un hombre con el que mantenía una profunda enemistad, un hombre que juró que un día se vengaría de ella. Ahora todo estaba claro. Esto no era una coincidencia. La deuda de su hermano no era más que un cebo. Desde el principio el objetivo no había sido Mateo Vargas. El objetivo era ella, Sofía Vargas. Era una trampa, meticulosamente planeada. Javier Morales. En el momento en que reconoció su rostro, la mente de Sofía se inundó de recuerdos del pasado. Morales había sido su binomio en el equipo. Poseía una condición física excepcional y una audacia fuera de lo común, pero tras esa fachada se escondían una ambición retorcida y una crueldad latente. En varias misiones había empleado una violencia excesiva y se había apropiado de material como botín personal, causando numerosos problemas. Como su superior, Sofía le había advertido y tratado de corregir en innumerables ocasiones, pero Morales interpretó sus acciones como celos que obstaculizaban su carrera. El punto de inflexión fue una operación secreta en el extranjero. Sofía descubrió su plan para desviar parte del material militar al mercado negro local. Sin dudarlo, Sofía siguió el protocolo y lo denunció a sus superiores. Morales fue sometido a un consejo de guerra y recibió la peor sanción posible, la expulsión deshonrosa del ejército. Hasta el último momento, mientras le despojaban del uniforme, la maldijo con una mirada cargada de odio. Sofía Vargas, has arruinado mi vida por tu culpa. Te juro que algún día te arrepentirás de esto. Destruiré con mis propias manos lo que más quieres. Espéralo. De eso hacía ya varios años. Sofía casi había olvidado su amenaza, considerándola la pataleta impotente de un hombre resentido. Pero estaba equivocada. Él había estado afilando su cuchillo de venganza, tejiendo una inmensa tela de araña a sus espaldas. Sargento, no tiene buena cara. ¿Lo conoce? La voz de Prieto la devolvió a la realidad. Sin apartar la vista de la tablet, Sofía se mordió el labio. Es un viejo conocido. Uno muy rencoroso.
Todas las piezas del puzzle encajaban. Morales, usando sus conocimientos y contactos militares, se había adentrado en el mundo del crimen. Se habría aliado con un ex-operaciones especiales como Ramón Torres para crear esa organización criminal, Inversiones Titán. Y para su venganza se habían acercado a su objetivo más fácil, su hermano, Mateo. Sofía se giró para mirar a Mateo. Él seguía temblando, escondido tras la mentira de sus pérdidas en bolsa. Ya no era necesario presionarlo más. Seguramente Morales se le había acercado primero. Lo habría seducido con promesas de dinero fácil, le habría hecho invertir una gran suma y luego lo habría llevado deliberadamente a la ruina para cargarle con una deuda impagable. Era posible que incluso hubieran utilizado la ferretería como tapadera para blanquear dinero. Su hermano no solo era una víctima, era una pieza más en aquella trampa gigantesca. Esto se ha complicado, murmuró Sofía para sí. Ya no se trataba de resolver la deuda de su hermano. Su propio pasado había vuelto para reclamarla, y no le quedaba más remedio que enfrentarlo. Su adversario era un antiguo compañero que conocía a la perfección sus habilidades y sus puntos débiles. No era un matón al que pudiera doblegar solo con la fuerza. Usaría métodos mucho más astutos y crueles para atraparla. Sofía le dio una orden a Prieto. Quiero que averigües todo sobre Javier Morales. Su paradero desde la expulsión, sus contactos, el flujo de su dinero. No dejes ni una piedra sin remover. Y quiero un informe completo sobre Inversiones Titán, su base de operaciones, el número de miembros, toda la información que puedas conseguir. Entendido. Puede que lleve tiempo. No importa. Necesito información precisa. Un movimiento en falso y seremos nosotros los que caigamos. La mirada de Sofía era ahora mucho más fría y dura. Tenía que dejar a un lado los sentimientos personales. A partir de ese momento esto era una misión, neutralizar a Morales y su organización y rescatar al civil, su hermano, sano y salvo. Empezó a trazar un plan de operaciones en su mente. Tenía que considerar todas las variables, la fuerza del enemigo, sus propios recursos, el terreno. Mateo, llamó. Él la miró sobresaltado. Cuéntamelo todo. Con la verdad. ¿Cómo se acercaron a ti y qué te obligaron a hacer? No te dejes ni un solo detalle. En la voz de Sofía ya no quedaba el calor de una hermana. Era fría y cortante como la de un oficial de inteligencia durante un interrogatorio. Mateo, abrumado por su intensidad, finalmente lo confesó todo. Todo empezó con una llamada. Un hombre que se presentó como un asesor de inversiones se puso en contacto con él. Conocía a la perfección sus dificultades económicas y le prometió ganar mucho dinero usando la ferretería como aval. Era un secuaz de Morales. Al principio Mateo desconfió, pero los falsos casos de éxito que le mostraron y su labia lo convencieron. Abrieron cuentas fantasma a su nombre y utilizaron la ferretería para mover fondos de origen dudoso. Era blanqueo de capitales. A cambio, Mateo recibía una pequeña comisión. Al principio se sintió culpable, pero el dinero fácil lo fue insensibilizando. Un día, le ofrecieron la oportunidad de ganar mucho más dinero con una gran inversión. Mateo, que ya era prácticamente su cómplice, no pudo negarse. Pidió el préstamo al usurero para entregarles el dinero, y el resultado fue la ruina anunciada. Lo perdió todo y además, cargó con una deuda inmensa. Mientras escuchaba, Sofía no dijo nada. Se limitó a mirarlo con el rostro endurecido. La estupidez y la codicia de su hermano la enfurecían, pero sentía una ira aún mayor hacia los que lo habían empujado al abismo. ¿Te hablaron de mí alguna vez? ¿De ti? No, nunca. Sabían que mi hermana era militar, pero no preguntaron nada en concreto sobre ti. Tenía sentido. Morales habría ocultado su implicación, usando al carnicero como fachada. Hasta que ella misma apareciera en escena. Después de confesarlo todo, Mateo pareció aliviado. Se dejó caer al suelo y se cubrió el rostro con las manos. Sofía, soy un cabrón. Lo he estropeado todo. Por mi culpa ahora tú también. En lugar de responder,
Sofía se levantó y abrió una bolsa de lona que había en un rincón del contenedor. Dentro había un uniforme de camuflaje, un chaleco táctico y, desmontados, un subfusil ZMC-2, una pistola, un cuchillo de combate y diverso equipamiento no letal. Eran sus pertrechos de emergencia. En silencio empezó a ensamblar las armas y a cargar los cargadores. El sonido metálico y frío de las piezas al encajar resonó en el contenedor. Mateo y Prieto la observaban conteniendo el aliento. En ese momento Sofía era la viva imagen de un soldado. Más que eso, parecía un arma perfecta, diseñada con el único propósito de destruir a su objetivo. A partir de ahora, harás lo que yo diga. Vas a tener que servir de cebo. Sofía tiró de la corredera de la pistola que acababa de montar. En sus ojos ya no había miedo por los fantasmas del pasado. Había la determinación gélida de un depredador que ha fijado a su presa. La guerra era inevitable. Y si era así, sería ella quien declarara las hostilidades. Al amanecer del día siguiente, en la penumbra azulada que precede al alba, el plan de Sofía se puso en marcha. Vistió a Mateo con ropa vieja y le manchó la cara con un poco de tierra para darle un aspecto demacrado. Le colocó en la muñeca un dispositivo que parecía un simple reloj, pero que en realidad era un localizador GPS y un micrófono. No te lo quites bajo ningún concepto. Y haz exactamente lo que te diga. Llama a esos tipos. Diles que quieres verlos. Suplícales que te perdonen la vida, que conseguirás el dinero como sea. Tienes que parecer lo más patético y desesperado posible. Mateo la miró con ojos aterrorizados. ¿Qué? ¿Cómo voy a volver a verlos? Me matarán. No dejaré que te maten, dijo Sofía, su voz firme como una roca. Necesito que los saques de su escondite para poder actuar. Tú te metiste en esto, y esta es parte del precio que tienes que pagar. Asume tu responsabilidad. Sus palabras eran frías pero ciertas. Mateo apretó los labios y asintió. Con un teléfono de prepago que Sofía le dio, llamó a Ramón Torres, el carnicero. Sofía escuchaba la conversación en tiempo real. Tras unos tonos, la voz somnolienta de Torres respondió. ¿Quién es? Ese señor Torres, soy yo, Mateo Vargas. Me cago en tu puta madre. ¿Qué coño quieres a estas horas? ¿No tuviste bastante con la paliza de ayer? Perdóneme la vida, por favor. Señor, lo siento mucho. Conseguiré el dinero, se lo juro. Pero por favor, no le haga nada a mi hermana. Yo asumiré toda la culpa. Mateo actuó tal y como Sofía le había indicado. Su voz temblaba de miedo y sonaba desesperada. Al otro lado de la línea, Torres guardó silencio. Probablemente estaba consultando con Morales. Unos segundos después, volvió a hablar. Está bien. Te daré una última oportunidad. Hoy antes del mediodía, tráeme 100.000 euros en efectivo al desguace de Ion. Ven solo. Y ni se te ocurra traer a la niñata. Como avises a la policía o intentes alguna gilipollez, te juro que ni tú ni ella volveréis a ver la luz del día. Sí, de acuerdo. Gracias, señor, gracias. La llamada se cortó. El desguace de Ion. Un lugar a las afueras, cerrado desde hacía años y completamente abandonado. Era el sitio perfecto para una emboscada. Desierto con buena visibilidad para detectar cualquier movimiento sospechoso. Ellos también eran conscientes de la presencia de Sofía y actuaban con cautela. Prieto consigue fotos satélite y planos del desguace ahora mismo. Analiza el terreno circundante y las posibles vías de escape. Pásame un informe completo. A la orden. Prieto se puso a trabajar inmediatamente en su portátil. Sofía se cambió poniéndose un traje táctico negro. Se ajustó el chaleco antibalas y se equipó con la pistola, el cuchillo de combate, granadas de humo y aturdidoras. Acopló un silenciador a su subfusil. Se movía sin la menor vacilación. Sofía, ¿vas a ir sola? ¿Serán docenas de hombres?, preguntó Mateo, preocupado. No voy sola, respondió ella mientras insertaba un cargador. Tú vienes conmigo.
Serás mis ojos y mis oídos. Al acercarse el mediodía, todo estaba listo. Prieto había conseguido un modelo 3D del desguace e incluso imágenes térmicas por satélite, que envió a la tablet táctica de Sofía. Se estimaba que había entre 15 y 20 hombres dentro apostados en puntos clave. Seguiremos el plan, dijo Sofía. Yo entraré media hora antes para eliminar los puestos de vigilancia. Tú entrarás por la puerta principal exactamente a las 12. Mientras distraes su atención, yo localizaré a Torres y a Morales. Prieto, tú te encargarás del apoyo logístico desde el exterior y de asegurar una ruta de escape. Entendido, sargento. Y tú, Mateo, recuerda, no te muevas del punto de encuentro, la explanada central. Pase lo que pase, tírate al suelo y no te muevas. ¿Entendido? Entendido. Sofía aparcó el coche en un monte a unos 2 kilómetros del desguace y se adentró en la oscuridad sin hacer ruido. Se movía como una pantera negra. No rompía una rama, no hacía un sonido. Su cuerpo se fundía con las sombras. Al llegar al perímetro, se coló por un agujero en la valla metálica. El interior era un laberinto de coches oxidados apilados como montañas. Consultando la posición de los enemigos en su tablet, se movió sigilosamente pegada a las sombras. Su primer objetivo era un francotirador escondido en la cabina de una vieja grúa que dominaba la entrada. Morales, fiel a su formación militar, había establecido un perímetro de seguridad básico. Sofía se acercó por detrás de la enorme estructura de la grúa. Sacó su pistola con silenciador y contuvo la respiración. Lanzó una pequeña piedra hacia el lado opuesto. El leve sonido hizo que el vigilante girara la cabeza. En esa fracción de segundo, Sofía salió de su escondite y subió las escaleras de la cabina en un instante. Un sonido ahogado y el vigilante se desplomó sin un grito. Lo arrastró al interior para que no fuera visible. Eliminó al segundo y tercer vigilante de la misma manera, sin hacer ruido. Ni siquiera se dieron cuenta de que la tenían encima. Su técnica de infiltración superaba los límites de la percepción humana. Exactamente a las 12, Mateo entró por la puerta principal, tal y como habían acordado. Su rostro estaba cubierto de sudor y miedo. Llevaba una bolsa de deporte vacía y gritó con voz temblorosa a señor Torres: «Ya estoy aquí. He traído el dinero». Varios hombres salieron de detrás de las pilas de chatarra. Lo rodearon y lo llevaron a la explanada central. Ramón Torres estaba sentado sobre un bidón abollado, recibiéndolo con una sonrisa maliciosa. Pero no había ni rastro de Morales. Estaría escondido en algún lugar, observándolo todo. «Aquí está el dinero». Mateo le entregó la bolsa. Un secuaz la abrió y negó con la cabeza. «Jefe, está vacía». La sonrisa desapareció del rostro de Torres. Se levantó y le dio una bofetada a Mateo. «Hijo de puta. ¿Te estás riendo de nosotros? ¿Dónde está tu hermana?» «Es verdad. Intenté conseguirlo pero no tuve tiempo. Por favor, una oportunidad más». Mientras Mateo suplicaba en el suelo, Sofía entró en acción. Estaba apostada en lo alto de la pila de coches más alta, buscando a su objetivo con la mira telescópica de su subfusil. ¿Dónde estaba Morales? En ese momento, la radio que llevaba Torres en el cinturón cobró vida. «Carnicero, ¿estás seguro de que ha venido solo? Tengo un mal presentimiento». Era la voz de Morales. Dirigía la operación a distancia, sin mostrarse. «Tranquilo. Los vigilantes no han dicho nada. La tía no ha venido. Es solo este mierda, que va de farol. No sé, algo no me cuadra. Haz lo que tengas que hacer según el plan». En ese instante, Sofía localizó a Morales. Rastreó la sutil amplificación de la señal de radio. Estaba a unos 50 metros, en la ventana del segundo piso de un edificio en ruinas. No dudó. Apuntó con la mira a la pierna de Ramón Torres. No lo mataría. Lo neutralizaría para interrogarlo y llegar al cerebro de la operación. Un silbido ahogado propio del silenciador, y un chorro de sangre brotó del muslo de Torres. «¡Arg!».
Torres cayó al suelo gritando. Los hombres en la explanada entraron en pánico. Un francotirador. ¿De dónde coño viene? Mientras corrían sin rumbo, sonaron un segundo y un tercer disparo. Las balas de Sofía alcanzaron con precisión quirúrgica hombros, brazos y piernas, zonas no letales. Los hombres caían uno tras otro gritando de dolor. La explanada se convirtió en un infierno. ¡Mierda! Sofía Vargas, se oyó el grito furioso de Morales desde el edificio. Se dio cuenta de que su posición había sido descubierta y se ocultó. Sofía se colgó el subfusil a la espalda y descendió rápidamente de la pila de chatarra usando un rapel. Sin dudarlo un segundo corrió hacia el edificio en ruinas donde se escondía Morales. Esto ya no era una simple venganza. Era el comienzo de una guerra inevitable para cortar los lazos con su pasado. Al entrar en el edificio en ruinas, Sofía agudizó todos sus sentidos. El crujido de la vieja escalera de metal, el polvo que bailaba en los rayos de luz, el más mínimo sonido de la respiración de un enemigo oculto. Javier Morales no era como los otros matones. Había recibido el mismo entrenamiento que ella, conocía su forma de combatir. Un descuido y podría acabar en una trampa. El interior del edificio era un laberinto de habitaciones y pasillos. Sofía avanzaba con cautela, pegada a la pared, usando un pequeño espejo para comprobar las esquinas antes de doblarlas. Sus pasos eran inaudibles. Se detuvo al pie de la escalera que subía al segundo piso. Un leve olor a pólvora flotaba en el aire. Morales había estado en la ventana de arriba. Todavía estaba en algún lugar de esa planta. En lugar de subir por las escaleras, Sofía optó por trepar por una vieja tubería de desagüe en la fachada exterior para entrar por una ventana. Una ruta de infiltración impredecible. Un principio básico de las operaciones especiales. Entró en silencio en lo que había sido una oficina. Mesas y sillas cubiertas de polvo estaban esparcidas por todas partes. Avanzó paso a paso, empuñando su pistola con ambas manos. Entonces, una voz gélida sonó a su espalda. ¿Cuánto tiempo, Sofía? Un escalofrío recorrió a Sofía mientras se giraba instintivamente. En el rincón más oscuro de la oficina, detrás de un enorme archivador metálico, apareció Javier Morales. En su mano sostenía un afilado cuchillo de combate. Había renunciado a su arma de fuego. Sabía que en un espacio cerrado, el acero era más rápido y letal. Era también una especie de desafío, una invitación a un duelo. Sigues siendo tan escurridiza como una cucaracha, Morales. Gracias a ti. Desde el día en que me lo arrebataste todo, no he pasado ni una sola noche sin pensar en ti. Imaginando mil maneras de hacerte pedazos. Los ojos de Morales brillaban con locura. Se acercó lentamente. Tu hermano es un idiota integral. Un desgraciado capaz de vender su alma por 4 perras. Y me das lástima arrastrándote hasta aquí para proteger a semejante basura. Cállate. ¿Por qué? Es la verdad. Siempre fuiste así, presumiendo de justicia y honor. Pero al final, haces lo mismo que los demás. Eres una hipócrita que protege a un criminal solo por lazos de sangre. Morales gritó y se abalanzó sobre ella. Su cuchillo voló hacia el cuello de Sofía. Ella se echó hacia atrás para esquivar el ataque y, al mismo tiempo, le dio una patada en la muñeca con la bota. Con un sonido seco, Morales soltó el cuchillo. Pero no se inmutó. Al contrario, como si lo hubiera esperado, se metió en su guardia e intentó retorcerle el brazo. Era una llave de luxación que aprendieron en el ejército. Sofía contraatacó con la misma técnica. Sus cuerpos se entrelazaron en un instante. Era como el choque de 2 piezas de acero, sus músculos y huesos presionándose mutuamente. Una lucha de fuerza y técnica en la que ninguno de los dos cedía. Sigues teniendo la misma fuerza, dijo Morales, apretando los dientes. En lugar de responder, Sofía le golpeó un punto de presión en el hombro con el canto de la mano. Aprovechando la momentánea pérdida de fuerza en su brazo, lo derribó con una proyección de cadera. Morales en el suelo rodó rápidamente para poner distancia, a pesar del dolor.
Recogió el cuchillo que se le había caído. Sofía también desenvainó el suyo. Esto es lo que quería. Nada de juguetitos como las pistolas. Vamos a ver quién es el mejor de verdad. Chocaron de nuevo. El sonido metálico de las hojas de los cuchillos resonó en el edificio abandonado. El estilo de Morales era rápido y agresivo. Cada uno de sus movimientos destilaba una sed de sangre. El de Sofía, en cambio, era conciso y eficiente. Esquivaba los ataques de su oponente con el mínimo esfuerzo y buscaba el hueco para lanzar un contraataque letal. Tras varios intercambios, ambos tenían cortes superficiales. La sangre manaba del antebrazo de Sofía y del costado de Morales, pero ninguno parecía sentir dolor, concentrados únicamente en el enemigo que tenían delante. Voy a borrarte esa cara de superioridad de un puñetazo, zorra. Morales lanzó una estocada al abdomen de Sofía. Ella desvió la hoja con su propio cuchillo y, girando sobre sí misma, se colocó a su espalda. Le puso el cuchillo en el cuello. Una posición de control perfecta. Pero justo en ese momento, una sonrisa maliciosa se dibujó en los labios de Morales. «Te tengo». Sofía sintió un escalofrío. Morales la había atraído a una trampa, mostrando una falsa vulnerabilidad. En su mano izquierda sostenía algo. Un pequeño detonador. He llenado este edificio de explosivos. Si aprieto este botón, tú, yo y tu querido hermanito nos convertiremos en cenizas. Cobarde. No. Se llama estrategia. No soy como tú, una idiota que solo confía en la fuerza bruta. Y bien, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a bajar el cuchillo y rendirte, mi sargento? Sofía apretó los dientes. Ejerció más presión con el cuchillo en su cuello. Pero si lo mataba, el detonador se activaría. Estaba en un callejón sin salida. Justo entonces el sonido de sirenas de policía, de las de verdad, comenzó a oírse desde el exterior. Alguien habría llamado al oír los disparos. La cara de Morales se contrajo por un instante. Era una variable con la que no había contado. Mierda. Sofía no desaprovechó su momento de distracción. En lugar de soltar el cuchillo, lo hundió en la muñeca de Morales. ¡Arg! Con un grito a Morales se le cayó el detonador. Sofía lo pateó, enviándolo por la ventana. Con el cuchillo clavado en la muñeca, Morales retrocedió, retorciéndose de dolor. Sofía se acercó para darle el golpe de gracia. Pero en un último acto de desesperación, Morales le lanzó un extintor que había sobre una mesa. Mientras Sofía lo esquivaba, él se lanzó por la ventana. Cuando Sofía llegó al borde, Morales ya estaba subiendo a un coche que lo esperaba abajo. Sofía, esto no ha terminado. Es solo el principio. El coche arrancó con un chirrido y desapareció del desguace. Sofía apuntó con su pistola, pero ya estaba demasiado lejos. ¡Maldita sea! Golpeó el marco de la ventana con rabia. Se le había escapado. Pero había evitado el peor escenario. Salió corriendo del edificio y fue hacia Mateo. Él y el resto de los matones heridos estaban rodeados por la policía que acababa de llegar. Sofía no quería revelar su identidad, así que se escabulló de la escena sin ser vista. Se subió al coche de Prieto, que la esperaba en el exterior. «Sargento, ¿está bien?» «Se me ha escapado Morales. Ramón Torres está gravemente herido, lo han cogido. Probablemente lo trasladen al hospital». Sofía se presionó el brazo sangrante mientras miraba por la ventanilla. Su hermano sería interrogado. Probablemente lo acusarían de blanqueo de capitales y asociación ilícita. Quizás acabaría en la cárcel. Pero, en cierto modo, era lo más seguro para él. Lejos de las garras de Morales. Sin embargo, Sofía lo sabía. Morales no se detendría. Volvería con un método más astuto y cruel, para destruir todo lo que le importaba. ¿Y los explosivos de los que había hablado? ¿Era solo un farol? ¿O había una bomba de relojería en algún lugar del edificio? Un presentimiento ominoso le oprimió el corazón.
Durante el interrogatorio policial, Mateo Vargas confesó todo lo que sabía. Admitió haber participado en el blanqueo de capitales bajo la coacción de Inversiones Titán, pero declaró no conocer la verdadera identidad de sus miembros. Omitió por completo la implicación de su hermana Sofía y su condición de militar, describiéndola simplemente como una hermana que sabe defenderse. Afortunadamente, la mayoría de los matones detenidos apenas recordaban el rostro de Sofía, y Ramón Torres, en estado crítico, no podía declarar, lo que añadió credibilidad a la versión de Mateo. Fue puesto en prisión preventiva por un delito de blanqueo de capitales. Con el corazón encogido, Sofía contrató a un abogado y se movió entre bastidores para gestionar la defensa de su hermano. En la superficie parecía que las aguas volvían a su cauce. La red de Inversiones Titán había sido desmantelada en su mayor parte y su cabecilla, Torres, estaba bajo custodia policial en el hospital. Morales había desaparecido sin dejar rastro. Pero Sofía no bajó la guardia. Intuía que aquello era la calma que precede a la tormenta. Morales no se rendiría tan fácilmente. Estaría planeando su siguiente movimiento desde las sombras. A través de Prieto continuó rastreando el paradero de Morales, mientras vigilaba de cerca el hospital donde estaba ingresado Torres. Era improbable que Morales abandonara a su mano derecha. Podía intentar rescatarlo, lo que era más probable silenciarlo para siempre. Unos días después, recibió una llamada urgente de Prieto. Sargento, he detectado algo extraño. La vigilancia policial en la habitación de Torres se ha reducido a la mitad de repente. Dicen que son órdenes de arriba. ¿Órdenes de arriba? ¿Con qué motivo? Simplemente una relajación del dispositivo de seguridad. Pero el momento es demasiado sospechoso. Una alarma se encendió en la mente de Sofía. Era muy probable que fuera una maniobra de Morales. O bien tenía un topo en la policía, o poseía algo con lo que presionar a las altas esferas. ¿Puedes acceder a las cámaras del hospital en tiempo real? Ya lo he hecho. Tengo vigilados el pasillo de su habitación y todas las entradas del hospital. Aquella noche Sofía vigilaba las pantallas desde la azotea de un edificio cercano al hospital. Pasada la medianoche detectó el movimiento que esperaba. 2 hombres vestidos con batas de médico se acercaron a la habitación de Torres. Su forma de caminar y su manera de escudriñar los alrededores no eran las de un médico. Ya están aquí. Sofía se levantó de un salto y se dirigió al hospital. Le ordenó a Prieto que creara una distracción para desviar la atención de la policía en el exterior y que asegurara una ruta de escape. Una vez en el hospital, subió por las escaleras de emergencia hasta la planta de Torres. En el pasillo, un guardia de seguridad yacía en el suelo, probablemente reducido por los falsos médicos. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Desde dentro se oían susurros. El presidente está muy decepcionado. ¿Cómo pudiste cagarla de esta manera? Jefe Morales, ¿cómo has llegado hasta aquí? Era la voz de Ramón Torres. Se suponía que estaba inconsciente, pero estaba despierto. Y el hombre al que llamaba jefe era Javier Morales. Sofía espió por la rendija. Morales y otro hombre rodeaban la cama de Torres. Esa tía no es una cualquiera. Ya te lo advertí, se quejó Torres. No quiero excusas. Órdenes del presidente. Ya no nos sirves de nada, dijo Morales fríamente. En su mano, una jeringuilla se dirigía hacia el gotero de Torres. Iba a matarlo para silenciarlo. En ese instante Sofía irrumpió en la habitación de una patada. Hasta aquí. El rostro de Morales se contrajo de asombro al verla. Sofía Vargas. ¿Cómo coño? Sofía no le dio tiempo a reaccionar. Se abalanzó sobre el secuaz más cercano, le retorció el brazo para inmovilizarlo y le arrebató el bisturí que llevaba, lanzándoselo a Morales. Morales lo esquivó, pero el bisturí le hizo un corte superficial en la mejilla. Zorra cabrona. Morales abandonó a Torres y se lanzó contra Sofía. La pequeña habitación del hospital se convirtió en el escenario de una nueva y brutal pelea. El soporte del gotero y el equipo médico volaron por los aires. Aprovechando el caos, Torres intentó bajar de la cama para escapar.
Pero Sofía no lo perdió de vista. Mientras esquivaba un golpe de Morales, le hizo una zancadilla. ¿A dónde crees que vas? Morales, al ver que la situación se le complicaba, rompió la ventana y saltó al exterior. Estaba en un tercer piso, pero como si lo hubiera previsto, aterrizó con agilidad en el balcón de la planta inferior y desapareció. Se le había vuelto a escapar. En lugar de perseguirlo, Sofía agarró a Torres, que estaba en el suelo, por el cuello. ¿El presidente? ¿Quién es el presidente? Dime quién coño está detrás de todo esto. Torres tosió sangre y sonrió con desprecio. Nunca podrás con él, niñata. Él está mucho más allá de lo que puedas imaginar. Tras decir esto, su cabeza se desplomó y murió. Un segundo bisturí lanzado por Morales justo antes de huir, se le había clavado en el cuello. Su último movimiento para silenciarlo. Todas las pistas se habían desvanecido. Sofía se dejó caer al suelo, frustrada. Entonces vio que Torres apretaba algo en su mano. Era una pequeña memoria USB. Probablemente en un último acto de desafío, la había ocultado antes de que Sofía entrara. Tenía que ser algo importante. Sofía cogió el USB y salió a toda prisa del hospital. De vuelta en el refugio, conectó el dispositivo a su portátil. Contenía numerosos archivos encriptados. Con la ayuda de Prieto, tardaron varias horas en descifrar las contraseñas. Cuando por fin se abrió el primer archivo, Sofía no podía creer lo que veía. Contenía la contabilidad secreta de Inversiones Titán, con todos los flujos de dinero detallados. Pero el destinatario final de esos fondos era un nombre que jamás habría podido imaginar: la Tercera División del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, el corazón de los servicios de contrainteligencia y seguridad interna del Ejército. Y el nombre del responsable que recibía esos fondos estaba acompañado de una firma que conocía muy bien. La del hombre que la había recomendado para ser la jefa de equipo más joven del MOE, su superior directo, el hombre al que respetaba y en el que confiaba como en un padre, el general Arturo Vega. Fue como recibir un mazazo en la cabeza. El cerebro detrás de Morales y Torres, el hombre al que llamaban el presidente, ¿era el general Vega? Esto no era una simple venganza personal de Morales. Desde el principio había una trama de corrupción masiva dentro del ejército, y ella había sido señalada como una amenaza que debía ser eliminada. El caso de su hermano no había sido más que el principio. Detrás de Sofía, la puerta de una conspiración gigantesca se estaba abriendo lentamente. Era el primer giro de guión. El verdadero enemigo no estaba fuera. Estaba dentro y era la persona en la que más confiaba. El shock y la traición dejaron a Sofía paralizada durante un largo rato. El general Arturo Vega. Su mentor. El hombre que la había descubierto cuando era una simple recluta y la había guiado en su carrera. El único pilar en el que había podido apoyarse en los momentos más duros de su vida militar. ¿Él era el cerebro de todo? No podía creerlo. No quería creerlo. Sargento, podría ser una trampa. Alguien podría haber falsificado estos archivos para incriminar al general Vega, dijo Prieto con cautela. Pero Sofía negó con la cabeza. La firma digital de los archivos había sido generada con la clave criptográfica personal del general Vega. La posibilidad de una falsificación era casi nula. Ahora que lo pensaba, muchas cosas empezaban a tener un sentido macabro. La operación en la que Morales fue descubierto desviando material militar, el responsable final de autorizar esa operación había sido el propio general Vega. Tras la expulsión de Morales, el general la había llamado a su despacho para disculparse por haberla involucrado en un asunto tan desagradable. Había sido todo una farsa. Y la repentina reducción de la vigilancia policial en el hospital como alto cargo del CNI, para Vega habría sido un juego de niños presionar a la cúpula policial para relajar la seguridad. Todas las piezas encajaban, formando un retrato aterrador con el nombre de Arturo Vega en el centro. ¿Por qué? ¿Por qué diablos?, se preguntaba Sofía. ¿Por dinero? ¿Por poder? ¿Eran mentira todas las lecciones sobre el honor y el patriotismo que le había inculcado? Sofía abrió el resto de los archivos del USB. Contenían pruebas de que Inversiones Titán no solo blanqueaba dinero,
sino que también se dedicaba al tráfico ilegal de armas del propio ejército, vendiéndolas en el mercado negro. Y en el centro de todas esas operaciones, siempre aparecía el nombre del general Vega. Javier Morales era su brazo ejecutor, el encargado del trabajo sucio. Ramón Torres era el intermediario que gestionaba los fondos y la red criminal. Cuando Sofía denunció a Morales, Vega simplemente lo sacrificó para cortar la conexión con él. Luego lo habría reclutado de nuevo fuera del ejército, manteniéndolo bajo su control para las misiones más peligrosas. El deseo de venganza de Morales era, para Vega, una herramienta muy útil para eliminar a Sofía. El peso de la verdad era insoportable. Sofía ya no sabía en quién confiar. El ejército entero podría ser su enemigo. ¿A quién podía acudir? ¿Al Ministerio de Defensa? Pero no sabía hasta dónde llegaban los tentáculos del poder de Vega. Un movimiento en falso sería un suicidio. Prieto, tú te retiras de esto, dijo Sofía, decidida. Esto es demasiado grande para ti. Me encargaré yo sola. No, mi sargento. Estaré con usted hasta el final. Usted me salvó la vida. Los ojos de Prieto eran sinceros. Años atrás, en una misión, Sofía se había jugado el cuello para salvarlo. Desde entonces le profesaba una lealtad absoluta. Sofía dudó. Sola, la batalla era casi imposible. Necesitaba al menos a una persona de confianza. De acuerdo. Pero tenlo claro. A partir de ahora, puede que tengamos que luchar contra todo el ejército. Podríamos morir. Estoy preparado. Un silencio solemne se instaló entre ellos. A partir de ese momento se convertían en proscritos, en dos rebeldes fuera de la cadena de mando. Sofía empezó a trazar un nuevo plan. Para derribar a Vega, necesitaba pruebas irrefutables. Los archivos del USB no eran suficientes. Necesitaba una grabación de su voz dando una orden, un vídeo, o la localización de sus fondos ocultos. Para ello, tendría que adentrarse en la boca del lobo. Voy a contactar con el general Vega. Sargento, eso es demasiado peligroso. Cuanto mayor es el riesgo, mayor es la recompensa. A partir de ahora, voy a ser una agente doble. Sofía regresó a su base y solicitó una reunión con el general Vega. En su despacho, la tensión era palpable. Vega la recibió con su habitual sonrisa paternal. Sargento Vargas, ¿qué tal el permiso? Tienes mala cara. ¿Ha pasado algo? Sofía lo miró directamente a los ojos. Mi hermano ha tenido algunos problemas. Unos usureros lo estaban acosando. Vaya. ¿Y se ha solucionado? Si necesitas ayuda, no dudes en pedírmela. Su descaro le revolvió el estómago, pero Sofía ocultó sus emociones y continuó. Lo he solucionado yo. Pero en el proceso descubrí que Javier Morales estaba detrás de todo. Al oír el nombre de Morales, la mirada de Vega vaciló por una fracción de segundo. Pero recuperó la compostura al instante. ¿El ex sargento Morales? Había oído rumores de que se había metido en malos pasos. Iba por ahí diciendo que actuaba bajo la protección de usted, mi general. Sofía le lanzó el anzuelo para ver su reacción. Vega guardó silencio, y luego suspiró profundamente. Lo que dijo a continuación la dejó atónita. Te diré la verdad, sargento Vargas. Llevo un tiempo investigando en secreto una enorme red de corrupción dentro del ejército. Morales es una pieza clave de esa red. Me he hecho pasar por su aliado para poder desmantelarla desde dentro. ¿Qué? El hecho de que se acercara a tu hermano era una trampa para atraerte a ti. Los cabecillas de esa red temen tus habilidades. Yo te he estado protegiendo filtrándole información falsa a Morales para mantener sus planes bajo mi control. La explicación de Vega era impecable. Él era el agente doble. Entonces, ¿cómo explica los registros de transferencias de inversiones Titán a su cuenta?, preguntó Sofía, yendo al grano. Vega respondió como si lo hubiera estado esperando. Era un paso necesario para ganarme su confianza. Ese dinero no lo he tocado.
Lo tengo guardado en una caja fuerte secreta como prueba. Cuando todo esté listo, usaré esas pruebas para detenerlos a todos. Sus palabras eran perfectas. Sofía estaba sumida en la confusión. ¿Qué era la verdad? ¿Los archivos del USB o el hombre que tenía delante? Incluso llegó a pensar que el USB que Torres le había dado podría ser una trampa de Morales para enemistarla con Vega. Sargento Vargas, confío en ti. Con tu habilidad y tu sentido de la justicia, sé que juntos podremos acabar con esta lacra. ¿Me ayudarás? Quiero que seas mi agente encubierta. Infiltrate en la organización de Morales. Vega le tendió la mano. Su mirada parecía sincera y desesperada. Sofía no supo qué hacer. Si aceptaba su oferta y le creía, tendría un poderoso aliado. Pero si estaba mintiendo, estaría entrando voluntariamente en la guarida del tigre. 1000 pensamientos cruzaron su mente. Y finalmente tomó una decisión. Estrechó la mano de Vega. De acuerdo, mi general. Confío en usted y seguiré sus órdenes. Pero en su interior, otra voz le susurraba, no confíes en nadie. Solo las pruebas te dirán la verdad. Sofía decidió aceptar la propuesta de Vega, iniciando así una peligrosa partida de ajedrez para desenmascarar su verdadera naturaleza. Se había convertido en una agente doble, caminando sobre el alambre entre dos versiones de la verdad. Desde el día en que estrechó la mano del general Vega, la vida de Sofía se dividió en dos. De día, una subordinada leal que seguía las órdenes de su superior. De noche, junto a Prieto, investigaba en secreto cada uno de sus movimientos. Siguiendo la información que Vega le proporcionaba, Sofía logró desmantelar varias células de la organización de Morales, ganándose aún más la confianza del general. Por supuesto, todos los detenidos no eran más que peones que Vega sacrificaba para protegerse. Vega, fingiendo admirar la eficacia de Sofía, la atrajo cada vez más a su red. Le propuso organizar un encuentro directo con Javier Morales. Morales está preparando un gran negocio de tráfico de armas con una organización internacional. Tenemos que asaltar el lugar de la entrega y detenerlos a todos a la vez. Para ello necesito que te infiltres, que te hagas pasar por una de ellos. El plan de Vega era meticuloso. Sofía debía adoptar la identidad de una mercenaria y traficante de armas, expulsada del ejército, para acercarse a Morales. Como él conocía su rostro, tendría que someterse a un cambio radical de apariencia mediante maquillaje prostético. Es demasiado arriesgado. Es imposible que Morales no la reconozca, se opuso Prieto. Pero Sofía no podía dejar pasar la oportunidad. Solo acercándose a Morales podría obtener la prueba definitiva que lo conectara con Vega. El riesgo es el camino más corto hacia la verdad. A través de un equipo de caracterización que Vega le proporcionó, Sofía se transformó en otra persona. Su mirada afilada se suavizó, su nariz recta se volvió más común. Incluso recibió entrenamiento para cambiar el tono de su voz. La mujer que veía en el espejo era una completa desconocida. Vega le dio un nuevo nombre, Raquel, y le indicó el lugar y la hora del encuentro, una zona de descarga de contenedores en el puerto de Algeciras en plena noche. El día señalado, Sofía, ahora Raquel, se dirigió sola al puerto. Con su maquillaje cargado y su ropa de cuero, parecía una auténtica traficante de los bajos fondos. Ocultos en su cuerpo llevaba una pistola de pequeño calibre y un micrófono. Prieto la cubría desde la distancia con un rifle de francotirador, monitorizando la situación. Entre los contenedores, en un ambiente húmedo y con un fuerte olor a salitre, apareció Morales con varios de sus hombres. Su rostro parecía más demacrado y afilado que la última vez. La examinó de arriba a abajo sin bajar la guardia. ¿Tú eres Raquel? Si yo soy Raquel, supongo que tú eres el responsable de este trato. Tienes peor cara de lo que me imaginaba. Sofía usó un tono deliberadamente provocador y soez. Morales frunció el ceño. La mercancía. El dinero. Tras un tenso intercambio de miradas, Morales hizo una señal y uno de sus hombres abrió un maletín lleno de dinero. Sofía, a su vez, le mostró una muestra de las armas que supuestamente traía, eran falsificaciones preparadas por Vega. Mientras examinaba la mercancía,
la mirada de Morales se detuvo en la muñeca de Sofía. Tenía una cicatriz apenas visible, la que se hizo durante su última pelea con él. El maquillaje no había logrado cubrirla del todo. La expresión de Morales se endureció. ¿Esa cicatriz de la muñeca, dónde te la hiciste? El corazón de Sofía dio un vuelco. Pero sonrió con naturalidad y respondió, un recuerdo de un exnovio demasiado posesivo. Deberías tener cuidado tú también. Morales la miró fijamente sin decir nada. Sus ojos reflejaban sospecha. En ese preciso instante la radio de Morales emitió la voz de Vega, pero por un canal de emergencia encriptado. El micrófono que Sofía llevaba encima apenas pudo captar la frecuencia. Morales, cambio de planes. Es una impostora. Es Sofía Vargas. Elimínala ahora mismo. Era la voz de Vega. Lo sabía todo desde el principio. Enviarla disfrazada a ver a Morales no era más que una trampa para ponerla a prueba y si fallaba, eliminarla sin dejar rastro. Era su test final para comprobar si Sofía confiaba en él o si tenía sus propias sospechas. Y Sofía había caído de lleno en la trampa. Sabía que eras tú, zorra, gritó Morales desenfundando su pistola. Sus hombres apuntaron a Sofía al unísono. Estaba rodeada, en una situación desesperada. Pero Sofía también había previsto ese momento. Como no confiaba plenamente en Vega, tenía un plan B. Justo antes de que el arma de Morales disparara, activó una granada aturdidora que llevaba oculta en el cinturón y la lanzó al suelo. Una explosión ensordecedora y un destello cegador iluminaron la noche. Mientras Morales y sus hombres se cubrían los ojos, gritando, Sofía se lanzó detrás de una pila de contenedores. «Matad a esa zorra», rugió Morales. Una lluvia de balas comenzó a caer sobre el puerto. Decenas de proyectiles impactaron contra el contenedor donde se refugiaba Sofía. A cubierto contactó con Prieto por radio. «Prieto, plan B ahora». «Entendido». En ese instante todas las luces del puerto se apagaron. Prieto había hackeado el sistema eléctrico central. En la oscuridad total, los disparos cesaron. Los enemigos, sumidos en el caos, no sabían a qué disparar. Sofía no dudó. Se puso unas gafas de visión nocturna. Ahora, la oscuridad era su aliada. Comenzó a moverse como un fantasma. En lugar de disparos, en la oscuridad se oían crujidos de cuellos y gritos ahogados. Con su pistola con silenciador, su cuchillo y sus propias manos, fue eliminando a los hombres de Morales uno a uno. Los matones, aterrorizados, disparaban a ciegas hacia cualquier ruido, revelando así su posición. «¿Estás ahí?», gritó Morales, disparando en la dirección de un sonido. Pero Sofía ya no estaba allí. Se acercaba a su espalda como un espectro. «Te encontré, Javier». La voz de Sofía, resonando en la oscuridad, hizo que Morales se girara aterrorizado. Pero ya era tarde. Una patada de Sofía hizo volar la pistola de su mano. Una vez más, sus cuerpos chocaron en una lucha brutal en la oscuridad. En el silencio del puerto, solo se oía el sonido de sus respiraciones agitadas y el golpe seco de la carne y los huesos. Era la última puerta hacia la verdad. Y al final de esa pelea, Sofía se encontraría con un segundo giro de guión que jamás habría podido imaginar. En la más absoluta oscuridad, Sofía y Morales luchaban guiándose únicamente por el sonido de sus respiraciones y el eco de sus movimientos. Aunque las gafas de visión nocturna daban a Sofía una ventaja abrumadora, Morales, con sus instintos animales, lograba bloquear sus ataques y contraatacar. Conocía su estilo de combate a la perfección. «Voy a acabar con tu estúpido sentido de la justicia aquí y ahora», gritó Morales, blandiendo una barra de hierro. Sofía la esquivó y le hizo una zancadilla. Se abalanzó sobre él en el suelo y le colocó el cuchillo en el cuello. «Se acabó, Morales. Tu trabajo como perro de Arturo Vega ha terminado». «Ja, ja, ¿quién es el perro de quién?», se burló él, incluso con el filo en la garganta. En sus ojos no había desesperación, sino la arrogancia de quien conoce un secreto. «¿Sabías que Vega te había tendido una trampa?». «Por supuesto. Sabía desde el principio que ese viejo zorro no se fiaba de mí.
Yo también estaba esperando la oportunidad para apuñalarlo por la espalda. Entonces, ¿por qué has seguido su juego? ¿Por qué me has traído aquí? Morales soltó una carcajada, como si estuviera disfrutando de una obra de teatro. Sofía, te creía más lista. ¿Todavía no lo entiendes? Desde el principio, no has sido más que la protagonista de una gran farsa. Vega, yo, incluso tu querido hermanito, todos éramos actores. Y el público era otro. ¿Qué gilipolleces dices? ¿Gilipolleces? De acuerdo. Te diré quién es el verdadero director de esta obra. Morales sacó una pequeña grabadora de su bolsillo y apretó el botón de reproducir. De ella surgió una voz familiar, una voz que nunca debería haber sonado en ese lugar. ¿Todo va según el plan? Sofía habrá mordido el anzuelo, ¿no? Por supuesto. Pronto se encontrará con Morales. El general Vega también está listo. Bien. Elimínalos a los dos. Ya no necesitamos a Morales. La verdad morirá con Sofía Vargas. El dueño de esa voz era su hermano, Mateo Vargas, quien se suponía que estaba en prisión preventiva. La mente de Sofía se quedó en blanco. Sintió como la sangre se le helaba en las venas. La grabación continuó, revelando una conversación entre Mateo y un hombre desconocido. La verdad que desvelaba era espantosa. El origen de todo era Mateo. No era un simple ferretero. Era un intermediario clave en una red de tráfico de armas, la mano derecha de un misterioso capo conocido como el Maestro, un hombre tan poderoso que incluso el general Vega estaba a sus órdenes. La ferretería era su tapadera. Él mismo había contraído la deuda con los usureros para atraer a su hermana a la trampa. Su plan era utilizar las habilidades de Sofía y sus contactos en el ejército para eliminar a sus rivales, Vega y Morales, de una sola vez. Había calculado que ella se acercaría a Vega, que se enfrentaría a Morales. Y al final, planeaba eliminar a la propia Sofía para borrar todas las pruebas. Su hermano no había luchado para salvarse. La había utilizado para, finalmente, matarla. Era el segundo giro de guión. No puede ser, susurró Sofía. En estado de shock, el cuchillo que sostenía en el cuello de Morales se le cayó de las manos. Morales aprovechó para empujarla y levantarse. ¿Lo entiendes ahora, muñequita estúpida? Tu hermano es un demonio sin corazón. Yo, Vega, todos hemos bailado al son que él tocaba. Morales gritaba, una mezcla de rabia y resignación. Él también se había dado cuenta de que Mateo lo había utilizado y había orquestado todo aquello para vengarse, revelándole la verdad a Sofía para que se unieran contra él. En ese momento, las luces del puerto se encendieron de nuevo. En lo alto de los contenedores que los rodeaban, aparecieron decenas de hombres fuertemente armados. Vestían uniformes de operaciones especiales, pero sin insignias. Era el ejército privado de Mateo. Buen trabajo, Morales. Tu actuación ha sido impecable, resonó la voz fría de Mateo por los altavoces del puerto. Observaba la escena desde una torre de control cercana. ¿Y a ti, hermanita, qué tal sienta conocer la verdad? Es desesperante darte cuenta de que la familia que tanto te enorgullecía y protegías es así de sucia y miserable. Sofía se levantó tambaleándose. Sus ojos habían perdido el foco. Mateo, ¿por qué? ¿Por qué? Deja de lado esos sentimentalismos de mierda. En este mundo solo importan el poder y el dinero. La lealtad a la patria por la que tú arriesgas la vida solo te da un sueldo miserable y una medalla de hojalata. Yo estoy construyendo mi propio imperio. Y tú solo eras el último sacrificio necesario. Los hombres de Mateo apuntaron a Sofía y a Morales. Ahora sí, era el final. Traicionada por su propia familia, su muerte era inminente. En ese instante de desesperación, la voz urgente de Prieto sonó en su auricular. Sargento, espabile. Esto no ha terminado. Siga mis instrucciones. Contenedor a las 3 en punto. Detrás le he dejado algo. La voz de Prieto le devolvió un destello de luz a su mirada. No había terminado. Cuando creía haberlo perdido todo,
todavía le quedaba un compañero dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Mateo, gritó Sofía, su voz rota por el dolor. De sus ojos ya no brotaban lágrimas. En su lugar, ardía una furia terrible, un odio capaz de quemarlo todo. Yo misma acabaré con este infierno que has creado. Corriendo como una loca bajo una lluvia de balas, se lanzó hacia el contenedor que Prieto le había indicado. Ya no era una lucha entre el bien y el mal. Era el acto final de la venganza de una mujer traicionada. Las balas silbaban junto a las mejillas de Sofía, levantando esquirlas de hormigón a sus pies. El ejército privado de Mateo, compuesto por mercenarios y exmilitares de élite, disparaba a matar sin vacilación. Sofía corría en zigzag, esquivando el fuego enemigo mientras lanzaba una granada de humo. Una densa nube blanca cubrió la zona, ocultándola de la vista de los tiradores. Aprovechó la confusión para llegar al contenedor que Prieto le había indicado. Detrás, la esperaba una bolsa de lona. Dentro había un fusil de asalto G-36, granadas, un chaleco táctico y un casco balístico. Equipo de última generación, desviado en secreto de los arsenales del ejército. Sargento, he hackeado su frecuencia de radio. Puedo oír todos sus movimientos, le informó Prieto por el auricular, convirtiéndose en sus ojos y oídos, guiándola en tiempo real. Equipo Alfa, estrechen el cerco desde las 12. Bravo, corten la retirada por las 6. Sofía se rearmó a toda velocidad y quitó el seguro del fusil. Su mirada ya no reflejaba tristeza ni confusión, solo una determinación gélida por aniquilar a sus enemigos. «Morales, ¿sigues vivo?», preguntó por radio. Él también se había puesto a cubierto tras otro contenedor. «Joder, de momento sí. Pero así no vamos a durar ni 2 minutos. Si quieres vivir, haz lo que te diga». «Es una orden». «¿Una orden tuya?». «Ni de coña». «Pues muere ahí como un perro». «Tú eliges». Hubo un silencio. Morales rechinó los dientes, pero sabía que la única forma de sobrevivir era colaborar con ella. «¿Qué hay que hacer?». «Yo atraeré su fuego. Mientras tú te infiltras en la torre de control y sacas a Mateo de allí». «¿Puedes hacerlo?». «Le arrancaré la cabeza a ese demonio con mis propias manos». La breve comunicación terminó y la operación comenzó. Sofía salió de su cobertura y desató un infierno de fuego sobre el enemigo. No eran disparos al azar, cada bala iba dirigida a las posiciones que Prieto le indicaba. Mientras el fuego enemigo se concentraba en ella, Morales se movió con la agilidad de un felino, aprovechando las sombras para acercarse a la torre de control. Desde dentro Mateo observaba la escena en las pantallas de seguridad, bebiendo vino con calma, disfrutando del último acto de resistencia de su hermana. «Estúpida. Enfrentarse a mí, voy a enseñarle lo inútil que es su patético sentido del honor». Pero su tranquilidad duró poco. La resistencia de Sofía era mucho más feroz de lo esperado. Sus hombres de élite caían uno tras otro. Y de repente la imagen de Morales desapareció de las cámaras. «¿Dónde está Morales?». «Encontradlo», gritó alarmado. Pero ya era tarde. El cristal de la torre de control estalló y Morales entró de un salto, cuchillo en mano. «Te encontré, Mateo». Los guardaespaldas de Mateo se abalanzaron sobre él, pero Morales, como una bestia herida, los apartó a cuchilladas con un único objetivo en mente. Mateo, aterrorizado, sacó una pistola y le disparó. Las balas alcanzaron a Morales en el hombro y el muslo, pero no se detuvo. Impulsado por un odio que superaba el dolor, se arrojó sobre él. «Traidor de mierda. Yo mismo te enviaré al infierno». Mientras forcejeaban en el suelo, la situación fuera también había cambiado. Sofía había eliminado al último de los enemigos y caminaba, cubierta de sangre, hacia la torre. Cuando entró, se encontró con una escena increíble. Mateo se levantaba con dificultad, con un cuchillo clavado en el pecho de Morales. Morales yacía en el suelo con los ojos abiertos. Y Mateo, a su vez, se tambaleaba, mirando el cuchillo de Morales que tenía clavado en el abdomen. Ambos estaban heridos de muerte. «So Sofía». Mateo, sangrando, le tendió la mano. En su rostro ya no había maldad,
solo el miedo de un hombre a las puertas de la muerte. Ayúdame, lo siento. Sofía lo miró sin decir nada. Sus súplicas no la conmovieron. Su corazón ya estaba hecho cenizas. Se acercó lentamente y le quitó la pistola de la mano. Un atisbo de esperanza brilló en los ojos de Mateo, pensando que su hermana lo perdonaría. Pero Sofía empuñó la pistola y apuntó al corazón de su propio hermano. Tú empezaste todo esto. Así que me corresponde a mí terminarlo. Su voz sonó gélida mientras su dedo apretaba el gatillo. Una lágrima caliente rodó por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de rabia por el destino cruel que la obligaba a juzgar a su propia sangre. Un único disparo rompió el silencio. El eco se perdió en el vacío. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. La sangre brotó de su pecho. Hasta el último aliento miró a su hermana con incredulidad. Sus labios se movieron, pero no emitieron sonido. Su cuerpo se desplomó en el suelo. La larga y sangrienta tragedia familiar había llegado a su fin. Sofía dejó caer la pistola. El olor a pólvora y sangre le llenó las fosas nasales. Miró los dos cadáveres, el del hombre que fue su hermano y el del hombre que fue su compañero. Todo había terminado. Pero en su interior no había victoria, solo un vacío inmenso, como las cenizas que quedan tras un incendio. Sargento, susurró la voz de Prieto en su auricular. Él lo había visto todo. Sofía no tuvo fuerzas para responder. Salió de la torre, tambaleándose. La luz del amanecer comenzaba a bañar el puerto, revelando las cicatrices de la batalla nocturna, cadáveres, casquillos, contenedores destrozados. Un paisaje infernal. Sofía se quedó quieta en medio de todo, mirando el sol naciente. El sol salía como cada día, pero su mundo se había derrumbado para siempre. No supo cuánto tiempo pasó hasta que Prieto se acercó con una manta y una botella de agua. ¿Qué va a hacer ahora? Sofía no respondió, perdida en la inmensidad del mar. ¿Podría volver al ejército? ¿Para qué? Todo aquello por lo que había luchado era una mentira. Ya no era la soldado Sofía Vargas. Solo era una mujer que había matado a su hermano. Tenemos que irnos. La policía y el ejército no tardarán en llegar. A regañadientes, Sofía asintió. Miró por última vez la torre de control, donde yacían su pasado y su futuro. Se dio la vuelta sin mirar atrás. Mientras el coche de Prieto abandonaba el puerto, ella observaba el paisaje en silencio. El mundo seguía su curso, ajeno a la ruina de su alma. De vuelta en el refugio, Sofía pasó días sin comer, durmiendo para escapar de una vigilia insoportable. En sus pesadillas, la última mirada de su hermano, la sonrisa de Morales y el rostro hipócrita de Vega la atormentaban sin cesar. Mientras tanto, el mundo exterior era un hervidero. El tiroteo en el puerto de Algeciras se atribuyó a una guerra entre bandas. Mateo Vargas fue descrito como un empresario arruinado que se había metido en problemas, y su muerte se archivó como un caso sin resolver. El general Vega quedó completamente al margen de la investigación. Una fuerza poderosa estaba ocultando la verdad. Sargento, no puede rendirse así, le decía Prieto, que la cuidaba en silencio. Mateo y Morales están muertos, pero Vega sigue ahí fuera. ¿Va a dejar que se salga con la suya y entierre toda esta tragedia? Hay que contárselo al mundo. Sus palabras encendieron una pequeña llama en los ojos vacíos de Sofía. Tenía razón. Aún no había terminado. El verdadero enemigo seguía vivo. No podía permitir que tanto dolor y sacrificio quedaran en nada. El imperio de Mateo había caído, pero la raíz podrida que lo había hecho posible, el monstruo llamado Arturo Vega, debía ser arrancado para que esta guerra terminara de una vez por todas. Sofía se levantó. Por primera vez en días comió algo. Y luego le dijo a Prieto, localiza a Vega. Averigua todos sus movimientos. Encuentra el momento en que sea más vulnerable. Entendido. ¿Cuál es el plan? La ley, la justicia, ya no creo en nada de eso. Lo juzgaré yo misma. Su voz era como el hielo.
El último rescoldo de humanidad en su corazón se había extinguido. Solo le quedaba un objetivo, la venganza. Ya no era una soldado de su país. Era un fantasma, un juez autoproclamado que se movía únicamente por la venganza. Sobre las cenizas, su última guerra estaba a punto de comenzar. Sofía y Prieto comenzaron a seguir los pasos del general Arturo Vega. Su descaro era absoluto. Tras el incidente del puerto, se había erigido como un defensor de la disciplina militar, consolidando aún más su posición. Los medios de comunicación lo presentaban como un héroe, y él disfrutaba de los focos sin el menor remordimiento. La ira de Sofía hervía como lava al observarlo. La habilidad de Prieto para el hackeo era extraordinaria. Se infiltró en la intranet del ejército y accedió a todos los correos, registros de llamadas e incluso al GPS del vehículo de Vega. Tras días de vigilancia, encontraron la oportunidad perfecta. Vega planeaba pasar unos días de vacaciones secretas en una finca aislada propiedad del ejército en la Sierra de Grazalema, en Cádiz. Iría sin su escolta oficial, acompañado solo por unos pocos hombres de confianza. El lugar, prácticamente aislado del mundo exterior, era una fortaleza natural. Para Vega, un refugio seguro. Para Sofía, el escenario perfecto para su juicio final. Esa noche acabará todo. Sofía trazó el plan. Ya no utilizaría tácticas militares convencionales. Diseñó el método más eficiente y brutal con el único propósito de eliminar a Vega. La noche de la ejecución, las montañas de Grazalema estaban sumidas en una oscuridad impenetrable. La finca de Vega estaba situada en la ladera de una montaña, con un único y escarpado camino de acceso. Prieto había inutilizado previamente todas las comunicaciones y cámaras de vigilancia de la zona. Sofía se acercó a la finca como un espectro en la noche. A su espalda llevaba un rifle de francotirador, en su cintura un cuchillo y una pistola, y en su pecho un corazón lleno de furia. Los guardias que vigilaban el perímetro murieron sin siquiera darse cuenta de su presencia. Ya no neutralizaba. Solo mataba. Una vez dentro observó el interior a través de una ventana. Vega estaba sentado solo frente a una chimenea, bebiendo whisky. Parecía tan pacífico, tan cómodo. Era increíble que ese hombre fuera el demonio que había destrozado su vida. En lugar de romper el cristal, Sofía abrió silenciosamente la puerta principal. Prieto le había conseguido el código de seguridad. Entró sin hacer ruido y se acercó por la espalda de Vega. ¿Cuánto tiempo, mi general? La voz de Sofía hizo que los hombros de Vega se tensaran como piedras. Se giró lentamente con una expresión de incredulidad. Frente a él estaba la mujer que debería estar muerta, la mujer que él creía haber matado. ¿Tú cómo? He vuelto del infierno. Y he venido a buscarlo. El rostro de Vega palideció de terror. Intentó coger una pistola que tenía escondida bajo la mesa, pero el pie de Sofía fue más rápido. De una patada volcó la mesa, y la pistola rodó por el suelo junto a la botella de whisky. ¿Aún intenta resistirse? Sofía agarró a Vega por el cuello y lo estampó contra la pared. El hombre al que una vez había admirado como a un dios era ahora solo un enemigo al que debía destruir. ¿Por qué lo hizo? Yo confiaba en usted como en un padre. ¿Por qué? Ante el grito desesperado de Sofía, Vega, a pesar del miedo, comenzó a reír con malicia. ¿Confianza? ¡Qué ingenua! No existe la confianza. Solo existen los que usan y los que son usados. Yo usé tu increíble talento y tú fuiste lo bastante estúpida como para dejarte usar. Cállese. Sacrificó a mi hermano, a mis compañeros y a mí por su sucio dinero y su poder. Tu hermano. Él era el verdadero demonio. Fue él quien me tentó, no al revés. Me ofreció amasar una fortuna desviando armas del ejército. Yo solo acepté su oferta. Pero intentó utilizarme y desecharme, así que yo actué primero. Vega intentaba justificar sus crímenes, presentándose como una víctima de las circunstancias. Sofía decidió que no merecía la pena seguir escuchándolo. Lo arrojó al suelo y reprodujo frente a él el archivo de audio original de la grabadora de Morales, que Prieto había recuperado.
En él se oía claramente la voz de Vega conspirando con Mateo y ordenándole a Morales que la matara. Esto es la prueba que lo condenará. Sofía levantó la pistola y apuntó a su cabeza. Vega, sintiendo por fin el aliento helado de la muerte, se arrastró por el suelo, suplicando. No, por favor. Perdóname la vida. Te daré todo mi dinero, mi poder, todo lo que tengo. Pero no me mates. No lo necesito, dijo Sofía con frialdad. Su dedo se deslizó hacia el gatillo. Justo en ese instante todas las luces de la finca se apagaron y decenas de punteros láser rojos apuntaron al cuerpo de Sofía. Las ventanas estallaron y un equipo de operaciones especiales irrumpió en la sala. En sus hombros llevaban un emblema familiar, el del MOE. Eran sus antiguos compañeros. Detrás de ellos, un hombre entró lentamente en la sala. Hasta aquí, sargento Vargas. Era el coronel Ricardo Fuentes, su superior directo y rival de Vega. Sofía comprendió que todo era una trampa. Vega había instalado un seguro de vida en su propia finca, un sistema que alertaba automáticamente a la unidad de élite del ejército si se encontraba en peligro. Y el coronel Fuentes, aprovechando la oportunidad, planeaba eliminar a Vega y a Sofía de un plumazo y atribuirse todo el mérito. Suelta el arma y ríndete. Es una orden, gritó el coronel. Sofía vio los cañones de sus antiguos compañeros apuntándola. Hombres con los que había luchado codo con codo. En el suelo, Vega soltó una risa enloquecida. Se acabó, Sofía. Ahora eres una traidora. Muere aquí. Sofía bajó lentamente la pistola. Pero no era un gesto de rendición. En sus ojos no había derrota, sino la llama de una última y desafiante resistencia contra un sistema corrupto. Había decidido terminarlo todo a su manera. El aire en la sala se congeló. Los cañones de los que una vez fueron sus camaradas bloqueaban cualquier movimiento. En sus ojos no había compasión, solo la fría obediencia a una orden. El coronel Fuentes, seguro de su victoria, la miró con suficiencia. Sargento Vargas, es tu última oportunidad. Si te rindes, puede que haya clemencia. Sofía se rió de sus palabras. ¿Clemencia? Después de todo lo que había vivido, sabía mejor que nadie que la ley y la justicia del ejército eran una farsa. Un lugar donde demonios como Vega llegaban a generales y oportunistas como Fuentes heredaban su poder. No habrá rendición. Su voz, aunque baja, resonó en toda la estancia. No soy yo la que ha renunciado a ser soldado. Son ustedes los que han renunciado. Lenta, muy lentamente, volvió a levantar la pistola hacia Vega. ¡Alto! Si disparas, morirás, gritó el coronel. Los dedos de los soldados se tensaron en los gatillos. La vida de todos pendía del dedo de Sofía. Miró directamente a los ojos de Vega. Vio el terror y la desesperación en ellos. Y sin dudarlo apretó el gatillo. El último disparo retumbó en la noche. El cuerpo de Vega se sacudió y cayó al suelo. El fin de un mal que había carcomido al ejército durante décadas. Al mismo tiempo, decenas de balas alcanzaron a Sofía. Su cuerpo fue sacudido por los impactos mientras la sangre brotaba de sus heridas. Su visión se nubló y los sonidos del mundo se desvanecieron. Mientras caía, lo último que vio no fue el rostro frío del coronel Fuentes ni las caras desconocidas de sus compañeros. Vio su propio rostro joven e inocente el día que juró por primera vez servir a su país. ¿Por qué he luchado todo este tiempo? Su conciencia se desvaneció en la oscuridad. Poco después el país se conmocionó. El general Vega había sido asesinado por una subordinada, la sargento Sofía Vargas, quien también había sido abatida en el lugar. Los medios presentaron a Vega como un héroe caído y a Sofía como una soldado desequilibrada. La verdad oculta, la traición de Mateo, el tráfico de armas, la venganza de Morales nunca se mencionó. Todo fue enterrado con la muerte de Sofía. El coronel Fuentes fue ascendido a general por su exitosa gestión de la crisis. Ocupó el lugar de Vega, haciéndose con aún más poder. Todo había salido según su plan.
La noche de la fiesta de celebración de su ascenso, mientras brindaba satisfecho, todas las pantallas del salón de actos se encendieron de repente. En ella se proyectó el vídeo de los últimos momentos en la finca de Vega. La confesión de Vega, el grito de Sofía, las órdenes de Fuentes. Todo. El salón enmudeció. El rostro de Fuentes palideció. «Apagad eso. Apagad esa mierda», gritó. Pero el vídeo no se detuvo. Le siguieron imágenes de las reuniones secretas de Vega y Mateo, de Morales desviando armas, la contabilidad de inversiones Titán, todas las pruebas que Sofía y Prieto habían reunido. Al final, sobre un fondo negro, apareció un texto: «La verdad no se ahoga. Esta es la última advertencia de los muertos». El vídeo no solo se vio en la fiesta, sino que se estaba retransmitiendo en directo a todas las cadenas de televisión y portales de Internet del país. Era imparable. Era obra del cabo David Prieto. Antes de su última misión, Sofía le había entregado todo el material. Y él le había hecho una promesa: si ella no volvía, él arriesgaría su propia vida para sacar la verdad a la luz. Sofía había calculado su propia muerte como parte de la misión. Juzgar a Vega con sus propias manos, morir para atraer la atención mediática y, en ese preciso instante, hacer que Prieto detonara la bomba informativa. Fue la última llama que eligió para arder. Sacrificó su vida para lanzar el explosivo más letal al corazón corrupto del sistema. El general Fuentes fue detenido en el acto. El ejército se vio envuelto en el mayor escándalo de su historia. El mundo demasiado tarde conoció la verdad detrás del nombre de Sofía Vargas, y lloró con rabia su injusta muerte. Fue su catarsis final. Con el tiempo el caso Vargas fue quedando en el olvido. Los culpables fueron juzgados y el ejército prometió reformas. En un pequeño monasterio perdido en las montañas de Cádiz, un hombre visitaba una tumba sin nombre. Era David Prieto. Tras revelar la verdad, fue expulsado con deshonor del ejército, pero no se arrepentía. Era lo último que podía hacer por la sargento a la que tanto admiraba. Dejó un ramo de flores silvestres sobre la lápida. «Sargento, he venido a verla. El mundo ha cambiado, pero aún hay gente que la recuerda. Gente que no olvida por qué luchó». Mientras contemplaba la tumba, una mujer se le acercó. «Disculpe, ¿conocía a Sofía Vargas?» «Sí». «¿Y usted?» «Soy periodista. Investigué el caso desde el principio, pero me censuraron. Hace poco una fuente anónima me envió todos los archivos». «Fue usted, ¿verdad?» Prieto no respondió. «Gracias», dijo ella. «Pienso escribir un libro sobre la verdadera historia de Sofía Vargas. Para que nadie la olvide». Los dos permanecieron en silencio, unidos por el recuerdo de una mujer a la que no conocían del todo, pero que les había cambiado la vida. Al bajar de la montaña, Prieto miró al cielo. Era un cielo azul y limpio, el mismo que Sofía había querido proteger. Murió de forma trágica, sí, pero la llama que encendió se había contagiado a otros corazones, convirtiéndose en una antorcha que nunca se apagaría. En un pequeño pueblo de Andalucía, una ferretería permanecía cerrada y oxidada. Los vecinos, al pasar, a veces recordaban al desdichado ferretero y a su valiente hermana. Su historia se convirtió en leyenda. Una tragedia de principio a fin, pero la lucha de una mujer por sus convicciones dejó una marca imborrable,